Muy buenas tardes. Soy el cuentero Uteima. Ute porque vivo en la Ute. Ima porque soy del Tolima. Es que la pandemia me volvió cuentero, narrador. Y como llegó diciembre, entonces hay que contar historias de diciembre. Y es lo que vamos a hacer ahora. Como salimos a vacaciones el 30 de noviembre, en las escuelas vacaciones, en los colegios vacaciones, en las universidades vacaciones. Entonces, diciembre es un recreo. 1 de diciembre, llegó el 1 de diciembre, ¡qué alegría! Diciembre es un recreo, época de viajes. Uno viaja a otro pueblo a visitar familia. O de un pueblo muy lejano vienen a visitarlo a uno. Eso es una alegría, esos encuentros. Diciembre es el mes de los juegos y de las alegrías. Por eso es que nos gusta tanto diciembre. El 1 de diciembre había que pensar en la primera actividad. ¿Y cuál era la primera actividad? El 7 de diciembre. Pensar en el 7 de diciembre, que era el día del arbolito, el día de las velitas, el día del alumbrado. Entonces, en esos días, los adultos, los jóvenes más adultos, o los señores, o los papás, o los tíos, iban a los potreros, iban a las fincas, iban a los caminos a mirar dónde había un árbol de guayabo grande para ver qué ramita o qué ramota íbamos a cortar, porque los árboles no se cortaban, no se tumbaban, era una rama grande del árbol, se respetaba el árbol como tal. Entonces, en esos días se iban a averiguar quién regalaba o de dónde se podía cortar una rama de guayabo. Y esa rama parecía un árbol. Había unos de 5 metros, otros de 4, otros de 3. Pero la idea era alistar la rama de guayabo para sembrarlo enfrente de la casa. Como la mayoría de las calles no estaban pavimentadas, en el pueblo en que les estoy hablando, el pueblo entre montañas, la mayoría de las calles eran empolvadas, empedradas. Eran tan empedradas que habían unas que la llamaban calle La Pedrera, de lo menos empedrada y de lo menos empolvada que era. Entonces, ahí era fácil enterrar la rama, clavar la rama en el piso enfrente de la casa. Y eso sucedía, mejor dicho, el 6 ya estaba lista, ya había escogido cuál era la rama que nos iba a servir para el alumbrado. Y el 7 muy de mañana se iba por la rama para tener tiempo de clavarla, de enterrarla, que no se fuera a caer. Y además, en ese día, entre la mañana y la tarde, se le cruzaban varitas de guadua, ¿sí? Como paletas de guadua de un lado a otro, se le atravesaban, se le cruzaban de abajo hacia arriba, porque en esas varitas de guadua, en esas tabletas de la guadua, ahí se iban a pegar las velitas. Todo el día nos la pasábamos en eso. Unos cortando el árbol, otros pegando las velitas, amarrando las guaduitas. ¿Por qué? Porque era como una especie de competencia. Yo quería que mi árbol iluminara más que todos. Entonces escogía una rama grande. Esa rama casi que llegaba hasta el techo de la casa. Y desde lejos parecía un árbol, como si ese día hubiera nacido un arbolito. Entonces, se pegaban las velitas para iluminar esa rama de guayabo. En las casas se alistaba cuál eran las velas que se iban a pegar en el andén, en los quicios de las ventanas, ¿sí? Los que no tenían arbolito, pues, o los que no habían alcanzado a ir a la finca o al potrero a que le regalaran o a cortar una rama de guayabo. Y ya estando todo listo, a eso de las 7 de la noche, a las 7 de la noche del 7 de diciembre, estaba todo el pueblo iluminado. Todo, pero todo es todo.
Eso parecía un velorio, un velorio de velas, ¿sí? Eso parecía una fogata, eso parecía un incendio de velitas. Si uno mirara desde una montaña vería solo una hoguera, solo una inmensa hoguera de velitas, pero eran calmadas, ¿sí? La llama de la velita es calmada, no es pues como un incendio alborotado, no, es calmada, ¿sí? Unas suben, otras bajan, unas pequeñas, unas grandes, unas largas, unas anchas, unas dan un colorcito azulito, otras un rojito, ¿sí? Eso era muy bonito ver los colores del fuego de las velitas. A las 7 de la noche todas las casas estaban iluminadas, o en el arbolito, o en el andén, o en el quicio de la ventana. Eso sí, uno no se podía ir para la plaza del parque. Uno se iba para la plaza del parque, para la plaza del pueblo, para el parque principal, y eso allá había una vaca loca. Y eso sí que era peligroso. Una vaca loca era como un cajón, como una canoa que se ponía una persona en la espalda, enfrente le clavaban 2 cachos de vaca o de cebú, 2 cachos inmensos, le amarraban alambre, le amarraban trapos y eso parecía una mecha. Eso echaba candela. Y a veces le echaban pólvora al cajón que llevaba cargada la persona. Entonces, el actor, llamémoslo el actor de la vaca loca, se tapaba un poco con costal o con estopa para que no se viera sino el cajón lleno de fuego, los cachos llenos de fuego. Y eso perseguía a la gente, la perseguía y el que se dejara cogerlo lo corneaba, ¿sí? O lo quemaba. Entonces los niños no iban por allá porque de pronto los cogía la vaca loca. Y la mamá le decía, mijito, no vaya al parque porque de pronto la vaca loca los quema, los incendia, los chuza, los cornea. La vaca loca existía y eso sí que era peligrosa. Entonces así pasaba el 7 iluminando los pueblos, todo el mundo recogido, viendo, miraba uno para arriba, miraba para abajo, para todas partes, iluminadas las calles. Las calles eran iluminadas totalmente. Al otro día, pues amanecía la parafina, los residuos, los restos, los pegotes de velita, de cera. Y los niños pues salían corriendo por todas las calles recogiendo esa parafina que había quedado. Y a veces se hacían bolas. Entonces quedaban bolas de parafina de todos los colores. Y me cuentan que había un señor o una señora que hacían como una estrella en el piso de la casa, que era un piso de tierra, en el patio de la casa, hacían una estrella como de 30 puntas, de unos 2 centímetros de profundo. Y con toda esa parafina que traían los niños, la derretían y la regaban en esa estrella. Entonces, cuando se enfriaba, la alzaban y la colgaban de un palo o de una ventana, y era una estrella de recicle, de parafina, ¿sí? Eso era muy bonito. Así pasaba el 8 de diciembre, como recogiendo en todas partes la parafina que había quedado. O restos de pólvora, porque a veces se quemaba pólvora también. Entonces uno iba y miraba a ver si de pronto un buscaniguas, se llamaban buscaniguas, o un trueno, o un marranito, de pronto todavía no se había encendido y uno trataba de volverlo a prender. Uno era muy descuidado en esa época. Hoy en día sí, nada de pólvora, mucho cuidado porque eso es peligroso. Así llegaba el 9 de diciembre. ¿Y qué se hacía el 9 de diciembre? Pues el 9 de diciembre era a empezar a pensar en el pesebre. Pero eso del pesebre, la armazón del pesebre, eso era cosa de las abuelas, de las tías, de las mamás. Los hombres como que no les gustaba mucho hacer pesebres, pero eso sí, las tías, las primas, las mamás, las abuelas, ellas sí pensaban cómo hacer el diseño del pesebre, porque tenía que ser diferente al del año pasado, y tenía que ser mejor que el de la cuadra, y tenía que ser más bonito, y más organizado, y con más lógica. Mejor dicho, las abuelas, las tías pensaban como arquitectas, ¿sí? Eso diseñaban, hacían un diseño mental, dónde iba a quedar el nevado, porque en todas estas zonas de Latinoamérica, como hay nevados, entonces los pesebres tenían que llevar un nevado. Eso sí, no había pesebre que no llevara nevado. Y en otra parte, pues el desierto, pues porque en el desierto
eso remitía al Medio Oriente. Entonces, el desierto, los ríos, los pueblos, ¿dónde va a quedar el pueblo? Y el establo, ¿dónde va a quedar el establo? Que es en todo el centro, porque es lo principal, porque en el establo es donde va a ser la pesebrera, ¿sí? Mejor dicho, pesebrera y establo quedan en el mismo sitio, era como el mismo sitio, el mismo lugar. ¿Y quién diseñaba eso? Pues las abuelas, las mamás. Después de que lo diseñaban, entonces escogían el rincón. Bueno, el año pasado lo hicimos en la sala, este año lo vamos a hacer en el corredor, que en esa punta del corredor, ahí vamos a hacer el pesebre. Y empezaban a conseguir cajones, a conseguir tablas, mesas, ¿sí? Para darle forma, para darle volúmenes, para darle variedad al pesebre. Entonces, a veces sí los hombres ayudaban a clavar esos cajones y esas tablas para que no se fuera a desarmar. Bien armadito, ahí quedaba como la maqueta. Luego, esa maqueta, al otro día, se revisaba de que estuviera bien, se cubría con papel, y ese papel se llamaba papel encerado. Era grueso, como un color beige, se cubría todo el espacio se cubría. A veces había un papel con tonos verdes, ¿sí? Como si le pegaran virutica verde a ese beige. Entonces quedaba muy bonito, todo cubierto, todo bien pegado con ese papel encerado. ¿Qué venía después? Eso sí, en esa época no había ecologistas, no había defensores del medio ambiente. En esa época, todo el mundo que iba a hacer pesebre mandaba a los niños, a los muchachos, vaya al bosque, vaya al monte, vaya a la montaña, vaya a la finca, a que le regalen musgo. ¿Se imaginan? Musgo natural, real, vivo. Y eso traía un costal, una estopa llena de musgo para echarle a todo el papel, para cubrir todo el papel encerado. Menos en la parte donde iba a quedar el desierto, que ahí le echaban aserrín. Entonces uno iba al maderal y le regalaban aserrín. Una caneca de aserrín para hacer el desierto, a veces para algunos caminos. O para el establo, para la pesebrera le regalaban a uno viruta. Viruta es también como el residuo de la cerradura, de aserraban esos bloques de madera, entonces salía viruta, ¿sí? Y eso se le echaban a la pesebrera. Y ahí ya estaba tapado, cubierto, ubicado, donde iba a ser el pueblito. A veces había arenita, piedritas, ¿sí? Entonces al otro día, por ahí el 13, ya se empezaba a organizar el establo, si había que pegarle puntillas, hacer el techito, la paja para el techo, el nevado, ¿sí? Con mucho algodón, que se viera pues un nevado fuerte como el del Tolima o como el del Nevado del Ruiz, ¿sí? O como el Nevado del Huila. Una cosa así fuerte, el nevado tenía que sentirse esa blancura. Y los ríos que salían, una cascada, había que hacerle cascada, ¿sí? Eso era una cuestión de arquitectura bonita, eso era muy bonito. Y el 15 ya tenía que estar el pesebre hecho, con todos los detalles. A veces los niños le metían un carrito, un vaquero, un patico, sí, pero eso sí tenía que estar con todos los detalles. El establo, la pesebrera bien hecha y bien firme en todo el centro, porque ahí tenía que estar la imagen de María y de don José. Ahí tenía que estar, ¿sí? El nevado, las lagunas y el desierto con sus camellos, no podía faltar. Unas ovejitas por ahí en el bosque, en medio de todo ese musgo, ¿sí? Unas ovejitas. Esos eran los pesebres. Y los niños llegaban por la noche a la novena, porque el 16 por la noche era la novena. Y eso era feliz mirándolo, como que soñaban con todo ese paisaje pesebril. Soñaban en ese mundo, como si se hubiera construido otro mundo ahí. Entonces, mientras la abuela o la tía o la prima leían y leían toda esa literatura religiosa, pues ellos miraban ahí el río, el nevado, el desierto, y se imaginaban que estaban en esos camellos, se imaginaban que iban corriendo detrás de esas ovejas. No, eso era bellísimo, esa imaginación de los niños. Ahora, llegaba la hora de las canciones.
porque en todas las novenas había canciones. Mucho lo más importante eran las canciones. Y tu taima, tu turumaima, ananita, nana, ananita, ea. Y entonces se hacían unos sonajeros con tapas de gaseosa. Se cogía la tapa de gaseosa, se le pegaba con un martillo, con una piedra, hasta que quedaba como un disco delgadito, bien plano. Se le quitaba un corcho porque a veces las tapas traían un corcho. Se le quitaba para que se sonara más. Entre más se le pegaba, más delgadita quedaba la lata. Y se le hacía con una puntilla un huequito por la mitad. Después se reunían muchas tapitas golpeadas, aplanadas, con un alambre. Se engarzaban, se ensartaban en un alambre y empezaba a sonar. Ese era el sonajero. Tutaima, tuturumaipa, ananamita, nana, tutaima, tuturumaima. Esos sonajeros sonaban muy bonitos. Y entonces uno no iba solo a la novena de la casa, iba a la novena del vecino, a la novena de la esquina, a la novena de más allá. ¿Por qué? Porque en todas daban dulces. Y la felicidad era comer muchos dulces esa noche. Entonces uno iba hasta 10 novenas, hasta 10 novenas. Corre alguna, corre para la otra, corre una para la otra. Y además cada novena era como un coro infantil. Sí, eso se cantaba con ganas porque a los niños les gustaba, además de los dulces, cantar. Lo que les gustaba a los niños era cantar. Yo no sé, por eso es que en Colombia hay tantas canciones, ¿no? En el mundo, porque a los niños les gusta cantar, ¿sí? Eso era de las novenas del 16 al 24, meros cantos, meras sonajeros y meras taimas y meras anananita nana. Pero había una cosa que jugaban los adultos. Los adultos jugaban, ellos casi no iban a las novenas, los señores iban para otro lado, pero jugaban a los aguinaldos. Los aguinaldos eran juegos como de sorpresa. Por ejemplo, vamos a jugar a los aguinaldos a la palmada. La palmada, como su nombre lo indica, es pegar una palmada en la espalda. Uy, que suene aquí. Ay, no tan abajo, aquí como en el hombro, como en la caleta. Entonces, uno se escondía, apostaba, se escondía y apenas venía, se escondía y le pegaba la palmada en la espalda. Mis aguinaldos se los gané. Entonces tenía que dar un regalo o dar algún premio por haber perdido. Tenía que pagar la penitencia, un premio, un regalo. Y había muchas formas de aguinaldos. El beso robado, que se jugaba con la prima. Prima, vamos a apostar el aguinaldo del beso robado. Entonces uno, cuando está descuidada la prima, le daba un besito. O si el primo estaba descuidado, llegaba la prima y le daba otro besito. ¿Sí? O entre la vecina, vamos a apostar al beso robado. ¿Sí? O pajita en boca, que uno le decía pajita en boca. Y si no sacaba como una ramita en la lengua, perdía. Y el otro, el que decía pajita en boca, tenía que tener la ramita en la lengua. ¿Sí? O al sí y al no, o al hablar y no contestar. Todos esos juegos se llamaban aguinaldos y era por un premio. Y lo jugaban más que todos los adultos. Los niños eran sonajeros y dulces. Y así llegaba el 23 de diciembre. Es que el 23 de diciembre es una fecha de las abuelas. ¿Y saben por qué es importante el 23 de diciembre? Porque ese día se hacía la natilla. Por aquí tengo un palo. ¡Ah! Miren ese palo. Este palo era el batidor. ¿Sí? El batidor. ¿Sí? El batidor para batir la natilla. ¡Ah! Esto se guardaba todo el año. Lo hacían de nogal o de cedro negro, ¿sí? Para batir la natilla. Bien guardadito. Y el 22 se lavaba, se ponía a ahumar, a calentar al sol, ¿sí? Para batir la natilla. El batidor. El 23 era el día de hacer la natilla. De puro maíz. No es ahorita que compran un paquete de maicena por allá en la tienda, en el mercado, en el supermercado. No. Era de puro maíz. La abuela conseguía el maíz, o lo cosechaba en su finquita, en su parcela, o lo compraba en la plaza de mercado. Maíz pergamino, o maíz para gallinas.
¿sí? Maíz amarillo, grueso, grande, ¿sí? Con mucha masa. Entonces ese maíz se sancochaba, mejor dicho, no se dejaba ablandar, ni se dejaba tan duro. Pero hay 10 minuticos en el fogón. Y después, muela que muela. Había que molerlo y venga, mijito, ayúdeme a moler. Venga, venga, mijito, ayúdeme a moler. Y entre todos, ahí sí los adultos y los hombres ayudaban a moler porque eso era duro. Y muela por aquí, muela por allá. Molían 2 hasta 3 veces, molían el mismo maíz. Lo molían una vez y cogían esa masa otra vez y la cogían otra vez, ¿sí? Porque tenía que quedar bien molido. Después de molido se pasaba por un sedazo. Sedazo viene de seda, o sea que era como un tambor de madera y tenía por debajo una seda templada, un tipo de seda fina que no dejaba pasar sino el agua o la leche del maíz. Entonces se le hacía así, hasta que salía solo la leche y en la parte de encima quedaba el afrecho, o sea, los pedacitos de maíz, de cascarita, de cascarilla de maíz. Eso aparte, otra vez, otro poquito, y eso en una olla iba saliendo leche de maíz, pura leche de maíz, espesa y amarilla y olorosa, aromática, puro maíz. Y con esa leche de maíz es que se hace la natilla. Entonces eso se ponía en una olla más grande y no se ponía en el fogón eléctrico, ni en el fogón a gas, ni en el fogón de gasolina, ni en el fogón de petróleo. No, eso era en el patio, se hacía una fogata. Y 3 piedras, se colocaban 3 piedras y encima la olla. Y se ponía la leña para la fogata, para el fogón. Y se llenaba, depende, si se iban a hacer 20 botellas, entonces unas 2 panelas se partían y se le echaban a esa leche de maíz. A veces la rendían con un poquito de leche de vaca. Se le partía la panela y desde el mismo momento que se le parte la panela y se pone al fogón, hay que empezar a batir suavemente con el batidor. Bata que bata con el batidor, porque no se puede dejar pegar ni se puede dejar ahumar. Entonces todo el tiempo hay que estar batiendo. Al principio pues es líquido y suave y usted puede ir cantando y charlando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Oh, sí, no, vino a ayudar a hacer la natilla. Qué bueno, aliste los brazos. Las mujeres también pueden batir la natilla, la prima, la hermana. Entonces, ahí a veces le echaban canelita, astillas de canela, pero lo más importante era la leche de maíz. Y por ahí a la hora empezaba eso a endurecerse, a espesar. Entonces ya era más duro, ¿sí? Ya era más duro la batidera con la batidora, era más duro y por el círculo, por el centro y tal. Y entonces uno se cansaba y el otro lo reemplazaba. Venga, ayúdenme. Venga, yo le ayudo. Haciendo fuerza batiendo esa natilla. Cuando ya iba a estar, o sea, cuando usted pasaba la batidora, la pala de la batidora, ¡ya! Y veía el fondo de la olla, era que ya iba estando. O usted cogía y levantaba la pala, cogía la tilla en esa pala, ¡ta! Y si no se despegaba por sí sola, por el peso, era porque ya iba estando. O sea que ya iba a estar, le sacaban los leños grandes y con solo las brasas se acababa de cocinar. Ya, duro para que no se ahume. Estuvo. Los adultos, los más grandes, sacaban la olla, la cogían entre 2, la quitaban del fogón y con una cucharona se iba, como estaba todavía blandita, se le iba echando en todas las bateas. Las bateas es como una bandeja que parece una canoita de madera. Se llenaban bateas, se llenaban tazas, totumas, platos. Eso salían como 20 vasijas llenas de natilla. ¿Y por qué tantas? Ustedes me dirán, ¿por qué tantas? Pues porque es que la alegría de las abuelas era compartir. Y le enviaban a la vecina, a la tía, a la hermana, al amigo, a la amiga, le enviaban un platico de natilla, ¿sí? De Nochebuena, así lo llamaban. Entonces, antes de
de que se endureciera, le espolvoreaban un poquito de canela en polvo. Y reparta por aquí, reparta por allá. ¿Y qué pasaba con la olla? La olla quedaba untada de natilla. O sea, parte de la natilla no salía toda, sino que se le pegaba a las paredes de la olla. Y eso se llamaba la pega, la pegada. Y todos los que habíamos ayudado a batir, ¿sí? Entonces cogíamos una cuchara y íbamos por pega. Entonces uno comía natilla pegada, calentica. Una delicia, se la recomiendo. Y así pasaba el 23, porque el 24 no había tiempo de hacer natilla, entonces se hacía el 23. Pero ya quedaba lista para comer natilla. El 24, el 25, el 26. A veces hasta el 27 comía uno natilla. ¿Sí? Eso la partían en pedacitos, uno pasaba o lo llamaban, venga a comer natilla y coma natilla. Si habían buñuelos, pues con buñuelo o se compraba en la panadería o la tía hacía buñuelitos por la mañana, calienticos, con natilla. ¡Ah! Era una delicia. Y a veces yo tenía una tía que hacía dulce navideño. Entonces conseguían brevas y cocinaban brevas y eso hacía aroma por todo el pueblo de brevas. Todo el pueblo oliendo brevas. Y bien blanditas, con harta panela, le echaban quesito rallado, a veces le echaban casquitos de limón o de naranja. ¡Ah! Dulce navideño, una delicia. Imaginen ese diciembre, eso era lo más agradable. Una delicia navideña, delicias decembrinas. ¿Y qué pasaba el 24? Pues los niños ansiosos de dormirse temprano. Los que les gustaba dormirse a las 10, no, y se acostaban a las 7. Todos los niños a las 7 ya durmiendo. ¿Por qué? Porque entre más rápido se durmieran, más rápido se levantaban. Entonces a las 5 de la mañana se despertaban y en la almohada, debajo de la almohada o encima de la almohada había un regalo. Esa era la sorpresa del 24 por la noche. Todos los niños tenían un regalito en la almohada. O un carrito, una pelotica, un triciclo, un baloncito, ¿sí? Un juguete nuevo. Y esa era la felicidad del mundo y de la vida, tener un juguete nuevo para estrenar el 25, y uno jugaba en toda la casa, por aquí, por allá, o salía a la calle a ver qué le habían traído a los otros amigos, y entre todos era un solo juego, una sola jugarreta, con juguetes nuevos, es el estreno del juguete. Mejor dicho, era la fiesta del juguete y de los juegos y de la novedad el 25. Llegaba el 26, ya iba pasando más tranquilo, el 27, pero llegaba el 28. El 28 era como un día de bromas. ¡Bromas! Y eso a veces uno las creía y uno se asustaba. Entonces de pronto llegaba alguien llorando. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi abuelita se murió! Que la abuelita se había muerto. La que había hecho la natilla. ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No puede ser! La abuelita tan bonita, tanto que me quería, yo tanto que la quería. Y resulta que apenas estábamos llorando, decía, pásalo por inocente. ¿Qué tal? Pásalo por inocente. Era el día de las bromas, el 28 de diciembre, que los inocentes. Porque en el almanaque Bristol decía que Día de los Santos Inocentes, entonces empezaron a hacer bromas. Y el que se dejaba engañar de la broma, pues, pásalo por inocente. Después de que uno ya se había asustado y había llorado y se había entristecido infinitamente, porque la abuela se había muerto, o porque había habido un accidente, o porque se estaba incendiando una iglesia. Una cosa así. Entonces, una broma. Menos mal que pasaba rápido ese 28, porque si no uno no aguantaría dos bromas de seguidas, ¿no? Llegaba el 29 más tranquilo, descansado, relajado. El 30 como que empezaba la ansiedad. Uy, el 30 empezaba la ansiedad, como que se está acabando el año, ya 30. Y llegaba el 31. El último día del año, el 31. Era algo aterrador, porque era el último y se avecinaba el primero. Una contradicción entre el final y el inicio.
la muerte del año y la vida del otro año, ¿sí? Las contradicciones, ¿sí? Entonces, el 31, la ansiedad, qué hice este año, qué voy a hacer el año entrante, y van a llegar, y, y ya faltan 12 horas, que faltan 7 horas, la ansiedad se va a acabar en el año, de pronto vamos a estrenar, entonces vamos a estrenar algo para el primero, entonces se alistaba una ropita, después se inventaron que ropa amarilla, sí, pero se inventaban una cosa que llaman agüeros, entonces alistaban una maleta, que a las 12 de la noche cojo una maleta, salgo corriendo por la cuadra y vuelvo, entonces ese año que voy a viajar mucho, ¿sí? O que muchas uvas, que comían uvas, cosas así, o que echaban un huevo en un vaso, o que eso, como fantasías para imaginarse cosas bonitas. Muy bonito, muy bonito. Fantasías para imaginar cosas bonitas. Entonces, en eso se la pasaban el 31. Más adelante, entonces, se inventaron los años viejos. En los años más recientes se inventaron los años viejos, se inventaron el desfile de años viejos, se inventaron, hace poquitico se inventaron que la harina, ¿sí? Que se bañan en harina, juegos para despedir el año viejo, ¿sí? Y ya en la época que yo les estoy contando, hace muchos años, no me pregunten cuántos, pero muchos, no había discotecas. Entonces las fiestas se hacían en la casa. Y más o menos a las 10 de la noche empezaba la fiestecita. El merengue, el mambo, el mambo, el mambo, la merced, la merced, la merced, el mambo, la merced, mambo, 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 pa, 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 pa. Pa, 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 pa. El mambo, el merengue y el mambo, ¿sí? Entonces, a las 10 empezaban a listar las músicas, el tocadisco, la vitrola, todo esto, porque era la fiesta familiar. Entonces, bailaban entre la misma familia, o venía un primo o una amiga y se ampliaba un poquitico las parejas, o se iba uno a otra casa y bailaba un ratico, ¿sí? Así se iba pasando el tiempo. Cuando llegaban las 11:30 y eso empezaba las 11:30, se va a acabar el año. Ay, no, se va a acabar el año. Qué susto, qué miedo. Cuando faltan 5 para las 12. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Y entonces, faltando 5 para las 12, si yo estaba donde la prima, o donde la vecina, o donde la amiga, corría volando para donde mi mamá, para donde mi abuela, para la casa materna, para la casa paterna, a abrazar, a saludar, un beso por aquí, un abrazo por acá, porque en esa época no había pandemia, entonces uno se podía abrazar, se podía besar, ¿sí? Y ¿qué van a hacer las 12? ¿Qué 12 campanadas? ¿Qué una? ¿Qué dos? ¿Qué tres? ¿Qué cinco? ¿Qué siete? ¿Qué ocho? ¿Qué 9 campanadas? ¿Qué 10? ¿Qué 11? Llegaron las 12 y empezó el feliz año. ¡Feliz año! ¡Viva el año nuevo! Y eso todo el mundo gritaba, brincaba, se abrazaba, se besaba. Beso por aquí, beso por allá, abrazo por aquí, abrazo por allá. Sí, que feliz año, que le deseo lo mejor, que le deseo felicidades, que alegrías, que éxitos, que muchos triunfos. Eso eran unos deseos bellísimos, de grandeza, de calidad de vida para todos. Era una gran fiesta, la fiesta del año nuevo, de las 12 de la noche. Y seguía otro rato de rumba, todos felices, algunos se estrenaban, se ponían ropa nueva, ¿sí? Y a veces se comía biquito, una cenita, ¿sí? Pero era seguir bailando. Ahora el baile era para recibir el año nuevo, ¿sí? El mambo, el mambo. Merecumbe, merecumbe, merecumbe para bailar. Y entonces así empezaba el año, con felicidad y con alegría, ¿sí? Los niños, algunos se esperaban hasta las 12 para el feliz año y se acostaban tempranito. Y los papás o los adultos seguían como hasta la 1, 2, 3 de la mañana, ¿sí? Con la rumba del año nuevo.
¿sí? Algunos pasaban de largo, hasta bien, hasta las 12 del día, bailando, cantando, muy felices, cantando felices. Pero los que se habían acostado temprano, saludaban el nuevo año y se acostaban. Al otro día, entonces, por a las 10 de la mañana empezaban los preparativos. Y en la olla que habían hecho la natilla, ahora hacían un sancocho de gallina. ¡Ah! Entonces se ponía la leña, el fogón, ¿sí? La yuca, la papa, el plátano, la pipa, la racacha, la uyama, ¿sí? Eso era una delicia, ¿sí? Con gallina, sancocho de gallina para celebrar el nuevo año. Y por la tarde iban a caminar a un potrero a jugar con el balón que le habían regalado en Navidad, ¿sí? El 24 o el 25. Entonces iban a un potrerito a jugar, ¿sí? Y así pasaba el primero. Todos alegres, todos felices. ¿Y por qué les conté estas historias, querida comunidad universitaria, queridos profesores, trabajadores, administradores, secretarias, a la Jennifer, la Angélica, a todas, a Diana? ¿Por qué les conté estas historias? Porque ustedes pueden contar historias también, lo que vivieron de niños. Cuéntenle en la casa, venga, vamos a hacer un corrillo, siéntense acá alrededor, y cada uno cuenta una historia de infancia, de época de diciembre. Es con mucha alegría que se comparten esas historias, esos conocimientos, esos recuerdos. Y así nos alegramos más, porque generalmente uno comparte historias bonitas, entonces son muy alegres, y se aumenta la alegría, y se aumenta la imaginación, y se aumenta la fantasía, y los sueños, porque hay que seguir soñando, a pesar de las enfermedades, de las dificultades, hay que seguir soñando, y soñamos que el próximo año será mejor, y todos vamos a volver a sentir mucha felicidad, cero estrés, y la humanidad va a salir adelante. Y felicidades y alegrías para todos, y que viva la Universidad del Tolima, acreditada, reacreditada. Viva la academia, viva la investigación, viva la ciencia, viva la filosofía, la sociología, todas las materias que enseñamos, que vivan, que se fortalezcan y que crezca la investigación. Y voy a batir un poquito de natilla. Felicidades para todos, felicidades para el 2021. No se olviden, soy el cuentero Uteima. El cuentero Uteima.